Bienvenidos a un nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con el director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Me refiero al licenciado Daniel Valverde, quien es abogado, tiene maestría en gobiernos autonómicos y administración pública y también en Derecho Constitucional. Tiene experiencia en el sector público, ha sido diputado, ha sido subalcalde, ha sido secretario de Desconcentración Municipal del Gobierno Municipal de Santa Cruz, es docente de pregrado y posgrado. Y los hemos invitado para que evaluemos qué ha pasado con la situación política en el país durante este primer semestre del año 2021 que acaba de concluir. Un tema que nos interesa a todos. Muchas gracias, Daniel, por aceptar esta invitación. No, gracias, Oscar. Gracias por permitirme estar en este espacio, que lo considero un espacio democrático, plural, y creo que eso es importante. Entonces, complacido de poder interactuar. Gracias, Daniel. Ha acabado el primer semestre del 2021. ¿Cómo es su evaluación de cuál es el estado de la situación política del país? Mire, más allá de la percepción personal, nosotros en la universidad hemos participado en un estudio Delphi a nivel nacional, cabalmente para ver cómo percibe la sociedad, los líderes de opinión a la situación del país. Los resultados son relativamente preocupantes, ¿no? Hay un pesimismo casi generalizado en cuanto se refiere a la política. La mayoría de la población cree que el escenario va de regular a malo, y eso creo que es coherente, ¿no?, con la situación del país, ¿no? Un país todavía víctima de la polarización, un país donde la cultura del diálogo, donde el tender puentes prácticamente ha desaparecido, no hay albañiles de la democracia, pero no es solamente en Bolivia, ¿no? Si usted quiere, tiene una dimensión ya regional, es lo que está pasando fundamentalmente en América Latina y de manera muy particular en Sudamérica. Si uno mira lo que va ocurriendo en Colombia, lo que va ocurriendo ahora en Chile, lo que ha ocurrido en el Perú, entonces hay en la América Latina una necesidad, ¿no?, de buscar un camino de diálogo, de concertación, dejar las posturas radicales, maximalistas. Creo que las experiencias del pasado generan preconceptos muy fuertes, y vendrá ya la hora, ojalá, del diálogo, ¿no? Pero en general creo que la situación en Bolivia es muy delicada, según este estudio. Y sobre eso, Daniel, me gustaría consultarle justamente sobre ese estudio, sobre su experiencia y sobre su análisis. ¿Qué opina usted que después de haber finalizado un periodo electoral muy largo, algunos dicen desde el 2019 que hubieron las elecciones nacionales, otros se remontan al referéndum del 21F que fue el 2016, bueno, que ha tenido al país confrontado, dividido? Nuevamente estamos enfrentados en dos bloques, por así decir, entre, obviamente, quienes, entre ellos yo, decimos que hubo fraude electoral y quienes, desde el gobierno actual, tratan de imponer la narrativa del golpe. Se esperaba que después de un periodo electoral tan largo, justamente hubiera otras condiciones que, como habían dicho los mismos actuales mandatarios cuando tomaron posesión de su cargo, buscara más bien la reconciliación entre bolivianos, ¿no? ¿Qué significa seguir entrampados, por así decir, en este debate permanente entre el fraude electoral y el golpe de Estado? Bueno, yo diría que es como patinar sobre barro, ¿no? O sea, todos salen salpicados. En la cultura política boliviana, lamentablemente, no existe el elemento de la autocrítica. Nadie reconoce sus errores, y lo que estamos haciendo es profundizar la democracia. Son debates estériles, ¿no?, que llevan a una mayor confrontación. Son debates en los cuales no va a haber nunca un ganador, porque lo que usted ha dicho es cierto, esto divide aguas, y esto afecta a la democracia, que era otra parte de su pregunta, ¿no? Porque la democracia es un concepto integral, ¿no? Es un concepto transversal a todo lo que significa el funcionamiento del Estado, la forma en que se organiza y también convive la sociedad. En consecuencia, es urgente, ¿no?, buscar un camino de reconciliación y dejar de patinar sobre el lodo, porque, repito, todos salimos salpicados, y afecta a la democracia porque se rompe la confianza. Vivimos un país donde lamentablemente los niveles de confianza están en el suelo. Nadie confía finalmente en nadie, ni siquiera las confianzas interpersonales, que antes, digamos, eran algo que estaba muy bien estructurado en la sociedad boliviana, hoy es algo sólido. Genera vulneración a los derechos,
genera pérdida de credibilidad en las instituciones del Estado, que eso creo que es un problema crónico y profundo de la sociedad boliviana. Y por supuesto hace más dificultoso enfrentar lo principal que tiene el mundo, ¿no? y América Latina, que es la crisis de la pandemia y el impacto en la economía. Entonces, yo creo que el momento en que los actores políticos hagan un reconocimiento de que cometieron errores, podríamos conversar de otra manera, ¿no? Y ahí yo creo que hay que ver que en algún momento el movimiento socialismo, como estructura orgánica, partidaria y sus líderes, reconozcan que fue un grave error convocar a un referéndum, fue algo innecesario, inoportuno, ¿no? Que intoxicó finalmente el escenario político, pero también del lado de la oposición han habido gruesos errores, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que uno de los principales es no haber tenido la capacidad de construir una alternativa democrática con contenido social, con llegada hacia todos los sectores del país. Y finalmente, ¿no? En el gobierno de transición también creo que perdieron una oportunidad valiosa para generar un tránsito desde un momento político a otro distinto, pero bajo un marco de armonía, de reconciliación, ¿no? Si usted mira ese periodo de gobierno, también, ¿no? Hubo demasiada virulencia, hubo exceso a uso del poder, y creo que la expresión principal de eso era pues el ministro Murillo, ¿no? O sea, no hace falta. Entonces, la democracia está muy afectada, está muy lastimada por lo que ha venido ocurriendo y no deberíamos seguir así. Yo creo que, repito, hacen falta albañiles de la democracia, personas que puedan tender, generar espacios de diálogo, de concertación. Yo aplaudo, por ejemplo, la última experiencia que hubo así fue la del 2009-2010, creo que usted estuvo ahí, lo vi a Charlie Ver, a Carlos Romero, ¿no? Tratando de tejer algunos acuerdos que dieron frutos, ¿no? En una nueva constitución, pero que luego eso también ha ido cayendo por los errores que cometió y los excesos del gobierno del movimiento socialismo. Bueno, en 2019 también se logró aprobar leyes por unanimidad. Yo siempre lo destaco que en semejante conflictividad haber aprobado una ley por unanimidad que llamaba a nuevas elecciones realmente fue un logro muy importante. Pero siguiendo un poco el hilo de lo que nos venía diciendo, me parece muy importante y además me gusta mucho el término que usted habla de albañiles de la democracia, ¿no? Y ¿cuáles serían las condiciones que realmente se debieran lograr para posibilitar esa reconciliación, ese reencuentro entre bolivianos de ambos lados? O sea, ¿cuáles serían las condiciones de, por así decir, de franqueza, de sinceridad? Bueno, alguien tiene que tomar la iniciativa. La primera, usted lo ha dicho, ¿no? Tiene que haber un ambiente de franqueza, de sinceridad, reconocimiento de errores, generar un espacio de diálogo. Creo que el gobierno debería tomar la iniciativa. Yo ahí veo una posición demasiado sesgada y dura del gobierno, porque no ha tenido la voluntad de convocar a un diálogo hasta ahora. No ha tenido, por ejemplo, no se ha reunido con los gobernadores en una situación de pandemia, de crisis. Yo creo que refleja una cara poco amigable del gobierno, ¿no? Que no debería existir, porque finalmente, si algo hizo que ganara las elecciones del 2020 el actual presidente y su vicepresidente, es porque emitieron algunos mensajes esperanzadores, ¿no? O sea, plantearon esto de la reconciliación como un mensaje importante de su campaña. Ahora, hay otro elemento importante, Oscar, que creo que es determinante, ¿no? Para que pueda existir un retorno a la confianza, a la conciliación, es que no puede seguir postergándose la necesaria y urgente reforma a la administración de justicia. Esa es una pandemia mucho más antigua que la del COVID-19, ¿no? Y no la hemos enfrentado. Ningún gobierno dentro de lo que ha sido el periodo democrático ha profundizado de verdad, amén de crear nuevas instituciones como el Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, pero no le ha garantizado ninguno la necesaria independencia a los jueces y tribunales. Por lo tanto, tenemos tribunales, ¿no? Que bailan al calor, ¿no? De la música que le toca al gobierno de turno, y creo que esa es la primera tarea pendiente. Si hay un actor de este gabinete actual que tiene una deuda y se ha aplazado realmente, el ministro de Justicia, ¿no? Porque había prometido, en los primeros meses se conformó, usted recuerda, una comisión de notables para encarar una reforma a la justicia. En todos los estudios de opinión aparece ese tema como un tema central cabalmente del retorno al diálogo, a la reconciliación.
Y no podrá haber esa necesaria reconciliación mientras tengamos una administración de justicia sumisa, dependiente, pero además cooptada, ¿no?, por los gobiernos de turno, cooptada no solamente políticamente, sino económicamente. Es vergonzoso el hecho de que ni siquiera el 0.5% del presupuesto que cada año tiene el Estado se destine a la justicia. Es por eso que hay muchos lugares del país que no tienen jueces, que no tienen fiscales, que hay retardación, que hay demasiada burocratización. Entonces, ese es un tema urgente y necesario de atender. Usted mencionaba algo que me gustaría destacar, y es que la democracia pues, es un sistema integral, ¿no? Sí. Y desde ese punto de vista va mucho más allá de votar y elegir autoridades. Por ejemplo, lo que usted mencionaba ahora, la justicia. Muchos también yo he escuchado dicen, si una verdadera justicia no hay una verdadera democracia, porque una democracia está para proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero aquí, Daniel, estamos como que enfrascados en una especie de círculo vicioso en el cual cada vez que comienza un nuevo gobierno se enjuicia a los anteriores. Y esto sucede en una y otra gestión. Y como usted mencionaba, así nunca se va a construir confianza ni va a poder sentarse a las bases de una convivencia pacífica. ¿Estamos condenados a este círculo vicioso de revanchismo y venganza utilizando la justicia, que además con los mismos operadores apoya a uno y a otro? Mira, yo siempre recuerdo una frase de Rafael Quispe, ¿no?, cuando él era, no sé si viceministro, tenía algún cargo, le decía: yo he pedido a los jueces y fiscales que no sean genuflexos ante mí, porque ahora tengo poder, pero antes era todo lo contrario. Claro, o sea, es una condición sine qua non, ¿no? No se puede pensar en un cambio, una transformación, sin tener una justicia independiente que genere confianza. Mire, el entuerto al que hemos entrado con el tema de la reelección, ¿quién lo ha generado finalmente? El Tribunal Constitucional, ¿no?, con el famoso fallo 084-2017, ¿no? El comunicado que sacaron también el año 2019 y que de alguna manera viabilizó, ¿no?, la transición, también lo sacó el Tribunal Constitucional, pero después se lava las manos porque dice que es un comunicado, que no es vinculante, etcétera, etcétera. Entonces, la justicia es determinante, ¿no? O sea, ese es un elemento al que no le podemos seguir escapando, ¿no? El gobierno actual tiene además la obligación de convocar, por ejemplo, a una gran comisión, hacer un gran debate, también convocar a los colegios de abogados, a las universidades y buscar los mecanismos necesarios para mejorar la administración de justicia. Daniel, otro punto que me parece fundamental y seguramente ustedes lo analizan desde el Observatorio Político de nuestra universidad pública, es esto que parece una apuesta permanente, y no solo en Bolivia, usted lo mencionaba, a la polarización. Como que no solo quien está en el gobierno, pero principalmente quien está en el gobierno apuesta a polarizar la sociedad para consolidar su base o su núcleo duro de sustento político. ¿Qué significa? No sé si usted comparte primero que esto sucede y segundo, si así fuera, ¿qué significa, qué impacto tiene esto en nuestra democracia y en las condiciones de paz social de los bolivianos? Le decía al comienzo, ¿no? Pasa en Bolivia y pasa prácticamente en todos los países de la región, ¿no? Yo vi el programa que usted tuvo con Erika Brockman y ella hacía cabalmente una conceptualización muy importante de lo que es la polarización y pasa básicamente por el vaciamiento, ¿no?, del descrédito de aquellos partidos que se centran en políticas no extremas, ¿no?, de centro derecha, centro izquierda, pero que tienen esa capacidad de diálogo e interpretan finalmente una realidad tratando de generar puentes. En cambio, la polarización es abrir lo más que se pueda las diferencias y marcar diferencias para no acercarse al otro, ¿no? Y eso fracasa. Fracasado con Bolsonaro en Brasil, está fracasando en Colombia, ha fracasado en nuestro país también con Evo Morales en términos de generar una sociedad cabalmente viable, ¿no?, que pueda mirar el futuro en base a una unidad. Ahora, hay que generar también, a partir de los medios de comunicación, creo que tiene una gran responsabilidad, mayor apertura a quienes tienen una posición alternativa, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay una figura emergente en el occidente como doña Eva Copa, ¿no?, que creo que ha dado unas señales interesantes. Y acá el sector agropecuario ha respondido también con algunas señales importantes, porque finalmente en Bolivia hay lo que decía Filipo Escobar, decía, hay esta necesidad, ¿no?, de interdependencia, ¿no?, que nos hace finalmente que necesitemos en el occidente del oriente y en el oriente del occidente, ¿no? O sea, peor en tiempos de crisis. Entonces, yo apuesto a que este tipo de
de posiciones alternativas, más un proyecto que está impulsando la vicepresidencia conjuntamente de Naciones Unidas de intentar reconciliar a través de un trabajo en todo el país, abriendo mesas de diálogo, puede dar fruto, y reitero, los medios de comunicación creo que cumplen un rol importante para no seguir intoxicando este escenario que en este momento, cuando hay una crisis sanitaria, necesita de voces que más bien apacigüen los ánimos y nos permitan centrarnos en lo principal, salir de la crisis sanitaria y enfrentar la otra crisis económica y la del desempleo. Claro, yo comparto que al final este tipo de apuesta a la polarización fracasa, pero fracasa en cuanto a gestión. Pero parecen que tienen éxitos electorales y como que quienes apuesten a posiciones moderadas o de centro más bien están condenados a perder la elección. Pero perdón, cortito, pero hay señales positivas, ¿no? La sociedad hoy en día, creo, ha dado ya síntomas muy claros de que quiere ya actores distintos, ¿no? El resultado de las elecciones del 7 de marzo expresan eso, ¿no? O sea, había una renovación casi total de las autoridades a nivel de gobiernos municipales y departamentales, ¿no? Y por otro lado, vuelvo a insistir, como que la sociedad compensa, por así decir, buscando el equilibrio, ¿no? Sí, ya no responde como respondía antes a los llamados, ¿no?, de aquellos agorreros de la violencia, ¿no? Más bien ya uno que como los ve como personas perturbadoras. Y el resultado mismo de las elecciones nacionales en noviembre del año pasado expresa eso, perdón, en octubre. Y el discurso que dio el vicepresidente David Choquehuanca, creo que todos lo aplaudimos, ¿no? O sea, todos nos sentimos de alguna manera identificados con esta necesidad de que se retorne al camino del diálogo. Nada más que también en el movimiento socialismo hay pues corrientes, es un partido muy complejo, muy complicado, ¿no? Y creo que las posiciones finalmente de corte más autoritaria es la que se han impuesto. Amén de eso, Óscar, yo insisto de que, y me baso en el estudio que le he mencionado, gran parte de la población también espera de que cualquier violación de derechos humanos, cualquier situación vinculada con exceso, sea sancionada por la justicia, ¿no? Ahora, otra cosa es instrumentalizar la justicia y hacer lo que el gobierno ha hecho, ¿no?, con detenciones arbitrarias, ¿no?, sin que la gente sea llamada a declarar, a aprenderla, una serie de situaciones que indudablemente ya hacen y generan una desconfianza plena sobre lo que está ocurriendo a nivel judicial. Daniel, y sobre eso, para ir terminando, me gustaría consultarle, después de ese largo periodo electoral, tenemos 4 años por delante sin elecciones, excepto las judiciales, que son distintas. ¿Cómo usted conceptualizaría los principales desafíos que tiene, por un lado, el oficialismo y la oposición en estos próximos 4 años? Mire, este tiempo que vamos a tener sin elecciones, yo diría que es una bendición, o para no usar un término religioso, creo que es una oportunidad de oro, ¿no?, que no la tiene que desaprovechar. Primero que nada, los actores políticos, ¿no?, tienen que reorganizarse. No hay estructuras político-partidarias, ¿no?, o sea, que filosofen, que reflexionen, que debatan los problemas, que vayan más allá de los particularismos. Hay que además abrir el campo a los jóvenes, ¿no? O sea, este es el momento de los jóvenes, y en la política los jóvenes no han tenido las puertas abiertas. Hay que escucharlos, hay que ver qué otras inquietudes hay a partir de los jóvenes. Y será el momento también para sentar las bases de un nuevo pacto, ¿no?, en términos agrarios, en términos fiscales, en términos políticos, fortalecer la confianza en las instituciones. Repito, el tema más urgente creo que por ahí va con la justicia, y comenzar a generar esta habilidad, ¿no?, del diálogo, de la concertación, que creo que se ha devaluado mucho. Yo creo que es un tiempo magnífico para promover cambios necesarios, estos 4 años que no vamos a tener, frente a otros 5 años que estuvimos intoxicados con elecciones que fracasaron, ¿no?, que fueron gastos insulsos. Hubo, por ejemplo, lo más crítico que creo que ha habido para los partidos políticos, estas elecciones primarias de enero del 2019, ¿no?, que fueron un fracaso total. Deben haber ya elecciones primarias y antes de unas elecciones en todos los partidos políticos, previo a una reflexión. Entonces, yo creo que estos 4 años, si son bien utilizados, nos pueden permitir llegar al bicentenario, que es una fecha emblemática para Bolivia, en mejores condiciones, y no seguir arrastrando el problema de la conflictividad, de la beligerancia que hemos heredado desde la fundación de la República. Gracias, Daniel. Realmente valoro muchísimo que nos haya acompañado en este espacio digital. A usted las gracias, Óscar. Muy amable. Gracias.
Bueno, comparto la percepción que nos transmite el director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, en base a ese estudio que realizaron con otras instituciones. Hay preocupación sobre la situación política después de este primer semestre del año 2021. Y reitero, me gustó mucho el término que él utilizaba de que se necesitan albañiles de la democracia. Gente que quiera construir realmente un país en el cual podamos convivir y construir juntos quienes pensamos distintos, pero en el marco del respeto a nuestros derechos, a nuestras libertades y obviamente a nuestro marco legal y estatal. Sin embargo, creo que en el país no logramos liberarnos, por así decir, de un círculo vicioso de odios, venganzas y revanchismo que nos lleva hacia el pasado y no nos permite avanzar como sociedad, como nación hacia el futuro. Habrá que seguir trabajando y exigiendo desde la opinión pública boliviana que realmente quienes tengan la preponderancia sean los albañiles de la democracia y no los agentes de la violencia y los promotores del odio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.